Bien, chicos, entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy, 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo, ¿ya, chicos? ¿Correcto? Muy bien, entonces empezamos. ¿Cómo están? Buenos días, Jessica, ¿cómo están, chicos? Con todos los presentes. Muy bien, entonces empezamos. Atentos, por favor. Todo el mundo me pregunta, Osquita, ¿cómo cambio la llave del clutch? La verdad, no tengo ni idea. Primero, no me llamo Osquita, me llamo Manuel. Yo solo vengo a recordarte que te matricules al Colegio Sano. Porque este junio, por el Día del Padre, podrás participar de grandes premios. Matricúlate y participa. Bien, chicos, ahí hemos visualizado un pequeño spot, ¿no? Ya del colegio SANE, sí, en relación, pues, al gran sorteo que se va a realizar por el Día del Padre, ¿no? Ahí vemos algunos de los premios importantes, ¿no? Dos tablets, dos celulares, tres yapes de 100 soles, ¿no? Becas y medias becas, ¿no? Para poder participar, ya saben ustedes, chicos, cuál es la dinámica, estar al día en nuestras pensiones, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Sí, muy bien. Seguramente ya asesor de cada grupo se va a poner en contacto con ustedes, ¿no? Ya por los grupos en la cual pues manejan y ya les irán informando. Chicos, muy bien, entonces avanzamos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la independencia de las 13 colonias, ya la independencia de las 13 colonias, ¿no? Estamos en la tercera semana, ¿no es cierto? Estamos en la tercera semana, chicos, dentro del tercer bimestre, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. El propósito de nuestra sesión, ¿no? En este caso, pues, es explicar, ¿no? Este proceso de transición, ¿no? De la independencia de las 13 colonias, ¿no? El impacto a nivel mundial, ¿sí? De este proceso histórico, mediante resúmenes, esquemas, etcétera, podremos entender, pues, cómo fue este proceso, ¿no? Importante dentro de la historia universal, ¿no? Y a su vez, con ello, chicos, nos permitirá, pues, entender su importancia y su repercusión en el contexto actual, ¿ya? Muy bien. Bien, visualizamos un pequeño video, lo comentamos. 5 años de la hazaña de Cristóbal Colón. Juan Capoto, un comerciante, navegante y explorador italiano, llegó a la costa de la isla de Terranova el 24 de junio de 1497. Fue el primer europeo que demostró llegar a Norteamérica. Luego lo siguieron varios exploradores más, pero ninguno se asentó en ese territorio. Ninguna potencia europea, que no fuera España ni Portugal, se atrevía a asentarse en el nuevo continente. La Marina española era muy poderosa, dominaba el Atlántico y por más de 100 años logró controlar el océano y sus tierras. Para 1567, Inglaterra tenía una marina fuerte y entonces la reina inglesa Isabel I inició sus ataques piratas a colonias españolas del Caribe y del Pacífico. La respuesta del rey de España, Felipe II, fue enviar una flota llamada la Armada Invencible en 1588. La idea era acabar con el reinado de Isabel I y las incursiones a las colonias españolas. Pero la Armada Invencible fracasó y España perdió el dominio del Atlántico.
En poco tiempo empezaron a llegar los primeros franceses, holandeses e ingleses a las costas de Norteamérica. La colonia de Virginia. En 1607, la Compañía de Londres obtuvo un permiso real e inició una colonia en Norteamérica con 100 personas. El asentamiento se llamó Hamilton. En su afán por encontrar oro, los primeros pobladores se descuidaron. El hambre, las enfermedades y ataques de los nativos agresivos los pusieron en peligro de desaparecer. Los ingleses aprendieron a sembrar tabaco de los nativos indígenas. Con el tiempo, el negocio prosperó y para 1619 empezaban a llegar los primeros esclavos negros traídos del África. Nueva York. Los holandeses eran también buenos navegantes y para 1614 se asentaron más al norte, en los alrededores de la desembocadura del río Hudson. Llamaron al territorio Nueva Holanda. Con el tiempo, los ingleses les arrebataron esos terrenos y actualmente lo conocemos como Nueva York y Nueva Jersey. Nueva Inglaterra, Plymouth. Una lucha religiosa se había desatado en Inglaterra desde que el rey Enrique VIII se impuso como su jefe. Un grupo religioso disgustado llamado los puritanos fundó su propia iglesia y fueron perseguidos. Finalmente, cruzaron el Atlántico en 1620 a bordo de un barco llamado Mayflower y se asentaron en Cape Cod, en la costa este. Los terrenos quedan cerca de la ciudad actual de Boston. Luego de un inicio difícil, los puritanos de Plymouth lograron progresar. En noviembre del 1621 celebraron su primer año con la fiesta de Thanksgiving. Los puritanos de esa época eran muy rígidos en sus creencias y muy estrictos. 13 colonias inglesas en Norteamérica. Para 1700, 13 colonias inglesas habían ocupado la costa atlántica de Norteamérica. Desde el principio, las colonias formaron una confederación para defenderse de los ataques de nativos agresivos, colonos franceses y colonos holandeses. Al oeste, su frontera natural se encontraba en los montes Apalaches, a 160 kilómetros tierra adentro. Las colonias del norte. Aunque tenían grandes bosques, no tenían grandes fincas o haciendas, porque el frío es muy extremo y el suelo es muy rocoso. La producción agrícola de Nueva Inglaterra era de maíz, trigo y algunos vegetales. Sin embargo, sus costas son ricas en vida marina, uno de los mejores lugares del mundo para la pesca a gran escala. Su especialidad fue la pesca y la caza de ballenas. En aquella época no se conocía el petróleo y se utilizaba el aceite de ballena para encender las lámparas e iluminarse en las noches. Eran productos de consumo local y exportación. La Nueva Inglaterra construía barcos y desarrollaba buenos marinos para el comercio. Las colonias del centro. Se trataba de Nueva York, Nueva Jersey y sus alrededores. La calidez del clima en verano y un buen suelo para la siembra permitieron el desarrollo de grandes haciendas. Su producción abarcaba trigo, avena, maíz, centeno, cebada, frutas, ovejas, vacas y cerdos. Eran las colonias más pobladas. Su población era diversa, pues sus habitantes procedían de Holanda, Suiza, Francia, Alemania, Escocia, Irlanda, etc. Estas colonias tenían buenos puertos en los ríos Hudson y Delaware, puertos protegidos, profundos y amplios, que facilitaban el comercio con otros lugares. Se especializaban en la elaboración de herramientas, armas, ropa y carretas. Las colonias del sur. Con un clima que facilita la siembra, los colonos del sur tenían grandes haciendas llamadas plantaciones. Los alrededores de Virginia, un poco más al sur, las Carolinas y Georgia, las plantaciones estaban sembradas de tabaco, arroz y abril. El trabajo intenso se basaba en mano de obra esclava, de negro traído del África. Muchos de sus productos se exportaban a Inglaterra.
Bien, chicos, ahí hemos podido conocer, ¿no? Sí, de cómo fue, pues, ese proceso de migración, ¿no? De esas 13 colonias dentro del territorio, ¿no? De América del Norte, ¿no? En este caso, ¿ya? Bien, ¿algún comentario de parte de ustedes en relación a lo que hemos podido visualizar, chicos? Algo que desean incidir, algo que, bueno, desean comentar, sería válido, ¿no? De parte de ustedes. Sí, adelante, les escucho. A Pro- ver, sí. Profesor, han hablado sobre, buenas tardes, buenos días, sobre las culturas de Estados Unidos también, que veían trigos, cómo sembraban, Ujú. del plano ideológico de la ilustración que nos ha pasado ahí en el video. Muy bien, gracias. Un favor, si tu hija me das tus apellidos y nombres por el mensaje de la llamada, ¿ya? Para consignar tus datos, por favor. Muy Ok, agradecido. profesor. Gracias. Muy bien, correcto. ¿Alguien más, chicos, que por ahí desea comentar, desea señalar algo más, acotar a lo que se está señalando? Ya saben, lo pueden hacer directamente por levantando su mano y activando su audio, o también mediante el mensaje de la llamada, ¿no? Bien, por acá nos dice Jessica Pozo, ¿no? Las 13 colonias nos querrá decir, ¿no? Y su producción, muy bien. Muy bien, gracias, Juana. Ya consigno tus datos. Muy bien, gracias, Jessica también, ¿no? Nos habla acerca de las 13 colonias, ¿no? ¿No es cierto, hija? Muy bien. Y su producción, muy bien, ajá, correcto. Correcto, muy bien, Jessica, gracias. Ya también consignado tu participación, hija. Bien, entonces, ya saben, pueden intervenir, comentar, ampliar, preguntar, etcétera, chicos, en el desarrollo de la sesión. Ya no hay problema. Vamos a estar ahí atentos, ¿no? A esto, ¿ya? Bien, a ver, para conocer más o menos, ¿no? ¿Cuál fue el contexto, sí, histórico, ya para el desarrollo de la revolución o de la independencia de las 13 colonias? Hay que conocer, pues, algunos actores, ¿no? Ya algunas esferas, ¿sí? Ya para poder entender de cómo se desarrolló, pues, esta etapa, ¿no? Ya. En un primer momento, chicos, entender que gracias a lo que estábamos mirando en la clase anterior, la ideología de la ilustración, los iluminados, las enciclopedias, etcétera, va a permitir, pues, en este caso, ¿no? Un cambio social dentro de Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Muy bien, por acá, a ver, nos comentan, a ver, correcto. Dice María Salazar, ¿no? Correcto, nos indica, se dice aquellas épocas donde no se conocía combustible, era el aceite de tiburón para poder encender las lámparas, nos indica ella, ¿no? Muy bien, gracias, María Ramírez, correcto, hija, también voy a consignar tu participación, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ya, correcto, chicos. En efecto, es como ustedes mismos lo están señalando, ¿no? Muy bien, ya entonces estábamos señalando, ya, para que se pueda dar, chicos, en este caso, ¿no? El tema de la independencia de las 13 colonias ha tenido que basarse en algunos factores, ¿no? Importantes dentro de ese proceso, ¿no? El primero, el más importante, por así señalarlo, es en el plano ideológico. El desarrollo de la ideología de la ilustración va a ser importantísimo en este contexto, ¿no? Ya necesario.
ya que en ella va a tener las aspiraciones de la burguesía para tomar, pues, el poder político, ¿no? Va a tener las aspiraciones de la clase capitalista o de la burguesía, ¿no? Reiteradamente, para tomar, ¿no?, el poder político y instaurar su gobierno, su régimen, ¿no?, a partir de ese periodo en adelante, ¿ya? Bien, ustedes ya saben que la ideología de la Ilustración va a empezar en Francia, ¿no? Ya que va a ser un vuelco, pues, importante dentro de la concepción, ¿no?, anteriormente vivida. Ya, correcto, va a ser una transformación amplia en ese contexto, ¿no? Va a tener, va a traer nuevos aires, nuevas visiones, ¿no? Nuevas aspiraciones, en este caso, pues, de la burguesía, ¿correcto? Contra el régimen antiguo, ¿no? Ya contra la forma de gobierno que era la monarquía, ¿ya? Muy bien. Entender que chicos, Inglaterra, ¿no?, tenía colonia, o Norteamérica era colonia de Inglaterra, básicamente, ¿no? Ya, Norteamérica estaba conformada, ¿no?, como ahí hemos podido visualizar, por 13 colonias. Todas ellas eran colonias inglesas, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ¿quién tenía control? ¿No? Digamos, económico, político, militar, ¿no?, jurídico, etcétera, de ese territorio norteamericano, era básicamente Inglaterra, ¿ya? Muy bien, eso por una parte. Ahora, en ese contexto, chicos, bajo esa coyuntura, ¿correcto?, se va a desarrollar, ¿no es cierto?, la influencia de la ideología de la Ilustración, como estábamos señalando, ¿no? Esos nuevos aires, esas nuevas aspiraciones va a llegar, pues, al territorio americano, ya, en la cual, pues, va a primar aparentemente la separación de poderes, la soberanía popular, ¿no?, los derechos naturales, la división de poderes, etcétera, planteadas por los ideólogos de la Ilustración. Y esto va a calar en la conciencia de la burguesía norteamericana, ¿no? Ya iba a decir, ¿por qué los ingleses siguen gobernando acá, no? Ya, si nosotros tenemos por el norte, ¿no?, tenemos grandes industrias, grandes empresas, ¿ya? Pero mediante el acuerdo, ¿no?, que tenemos con Inglaterra, ¿ya?, y sabemos que somos colonia de Inglaterra, solo podemos comercializar con ellos, van a decir ellos, ¿no? ¿Y por qué no podemos comercializar con otros países, no? Ya, de igual manera, en la parte sur van a decir, ¿no?, tenemos acá abundante, pues, producción agrícola, ¿no?, ganadera, etcétera. Entonces, creo yo, es necesario buscar nuestra independencia, van a decir, ¿no? Y por otra parte, van a indicar, ¿no?, miren, nos están poniendo impuestos a todos, ¿no? Impuesto al tabaco, impuesto al té, impuesto ¿no?, al timbre, etcétera, ya. ¿Y dónde estamos, no? Si nosotros ni siquiera tenemos participación en la decisión, ¿no?, ya, política, ¿no? En este caso, pues, en el Parlamento inglés, van a decir. Entonces, en ese contexto, estas ideas, chicos, de la Ilustración van a calar, pues, en la conciencia, ¿no?, de la burguesía. Y va a surgir todo ese, ¿no?, proceso ya, de la independencia de estos países, ¿correcto? Muy bien. Ya, correcto. ¿Qué más visualizamos por ahí? También vamos a visualizar, chicos, planos, ¿no? Digamos, disputas, rivalidades imperiales, ¿no? Ya. Entender que en ese momento, por ejemplo, Inglaterra ya había, pues, ingresado, ¿no?, en una lucha contra Francia, ¿no? ¿Correcto? Ya, contra España, ya, ¿sí? Y en esa lucha, ¿no?, si bien es cierto, había salido victorioso, ¿no?, en este caso, pues, ya, Inglaterra, pero le había generado grandes costos, ¿no?, grandes pérdidas económicas, ¿ya? Y esas pérdidas económicas, sobre espaldas de quién lo iba a poner? Sobre las espaldas de los colonos, pues, ¿no?, ingleses en Norteamérica. Ya, correcto. Entonces, se van a imponer distintos impuestos para poder recaudar y de esta manera, ¿no? Si la monarquía, pues, inglesa pueda reflotar su economía, pueda, digamos así, estabilizar su economía, ¿no? Muy de vena, ¿no?, que estaban en una situación de inflación, ¿no? Ya, producto de la guerra, como habíamos señalado, contra Francia, ¿no? Correcto.
¿ya? Bien, entonces, ese contexto de la imposición de impuestos a distintos, ¿no?, productos que venían pues de Inglaterra, ¿no?, como el tabaco, como el té, ¿no es cierto?, como el timbre, ¿no?, etcétera, ya va a generar rechazo dentro de la población pues norteamericana, ¿no?, dentro de los colonos ingleses, ¿ya? ¿Correcto? Entonces va a ser, chicos, otro aspecto importante donde se va a desarrollar pues la independencia de las tres colonias o la revolución norteamericana también como se conoce, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante es la tensión entre imperios de España, ¿no? ¿Ya? Entender que en esa época, chicos, ya no solamente pues se va a desarrollar estos movimientos de independencia en Francia, ¿no? También en Norteamérica, ya, sino también en territorio pues sudamericano, ¿no? Las ideas de la ilustración, ya, en este caso pues en la figura de Tupac Amaru II, ¿no? Ya van a calar en cierta forma, en cierta medida, ¿no? Y a su vez las reformas borbónicas, en este caso pues las reformas borbónicas en España, ya también va a ejercer cierta influencia en estos movimientos, ¿no?, de liberación. En nuestro contexto, claro está, en relación a la independencia de los criollos, ¿no? Ya, los criollos o los mestizos, ¿sí?, que vivían en ese interín, ¿no? ¿Correcto? Con las reformas borbónicas, igual que pasó, pues, ¿no?, con los colonos ingleses, se van a imponer muchos impuestos, ¿ya? Se le va a restringir muchos derechos a los criollos, ¿ya? De igual manera como pasaba, ¿no?, a los colonos ingleses, ya van a salir perjudicados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí visualizamos, chicos, ¿no?, el escenario, ya, del surgimiento de la independencia de las 13 colonias, ¿no? A nivel, en el contexto mundial, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya, importante señalarlas, ¿no? Correcto. Ya, ahí vemos, bueno, el contexto de Hispanoamérica, simplemente como, ¿no?, como acotación, ¿no? Indicar si el que pasaba, pues, ya en relación a las 13 colonias y qué pasaba acá en el territorio peruano, ¿no? Con una situación, pues, de comparación también es necesario, creo, entenderla, ¿no? Y como estaba señalando, ¿no?, las reformas borbónicas dadas por, ¿no?, por el emperador, pues, por el rey, por el monarca, ¿no?, Fernando VII, va a instaurar distintas reformas dentro de la estructura de las colonias dentro del territorio, pues, ¿no?, americano o sudamericano en este caso, ya dentro del virreinato del Perú, básicamente, ¿no? Estas reformas borbónicas restringían de muchos derechos, sobre todo a los criollos, como estaban señalando, ¿no? Ya no van a tener esos derechos, ¿no? Sí, que les asistían anteriormente. Una de ellas, por ejemplo, de tener cargos públicos, ¿no?, ya dentro de la administración del Estado. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, eso va a ser un aspecto importante y en ese contexto, chicos, se va a desarrollar también la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Ya en el escenario de la independencia de las 13 colonias, en nuestro contexto también se va a desarrollar, ¿no?, este ideario, ¿ya? El desborde popular indígena, ¿no?, intentando, pues, llevar las aspiraciones de ellas, ¿no? Correcto, igual que pasaba, pues, en el contexto norteamericano, ¿no? Ojo, entender que, digamos así, los fines de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya?, van a ser distintas a los fines y objetivos de la corriente, en este caso de los criollos, la corriente independentista, ¿no? El movimiento de rebelión de Tupac Amaru, chicos, llevaba, pues, en este caso, digamos, la voluntad, ¿no?, los intereses, la defensa de las masas indígenas en general, ¿no? En cambio, la corriente libertadora, ¿no?, del sur, del norte, etcétera, llevan las aspiraciones y necesidades de los criollos, básicamente, ¿ya? Entonces, ahí una clara diferencia, ¿ya? Muy bien. Correcto. Ya, entonces, lo anterior está en el plano, pues, nacional, para entender también qué sucedía, ¿no?, en relación a la independencia de las 13 colonias en el territorio, pues, nacional, ¿no? ¿Qué acontecía, ya, qué hecho, ¿no?, pasaba, ¿no? Ya, que es importante también, chicos, conocerla.
Bien. Ahí visualizamos, ¿no? Los antecedentes, ¿correcto? Los antecedentes, ¿no? De la independencia de las 13 colonias, ¿correcto? Ya. Vemos algunos hechos importantes, ¿no? Ahí, ojo, ahí vemos el mapa de las 13 colonias, ¿no? Iniciales dentro de América del Norte, ¿ya? La parte pintada de, en este caso, de morado, ¿no? Ya, en este caso, pues, Nueva York, ¿no? Pensilvania, ¿no? Manchester, etcétera, chicos, habían desarrollado una economía prácticamente mercantil, ¿no? Ya había gran desarrollo de empresas, ya de industrias, ¿no? Ya que habían permitido pues la tecnificación y el surgimiento de una clase dirigencial, la burguesía nata, ¿no? Y el surgimiento también de los obreros, de los proletarios, ¿no? Ya, correcto, entonces, eh, eso se desenvolvía pues en ese contexto, ¿no? Ya, y la parte sur, ¿no? Los colonos de la parte sur, chicos, ¿no? En este caso Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, ¿no? Georgia, etcétera, desempeñaban, ¿no? Una actividad, pues, agrícola, ¿no? Importante, ¿ya? Correcto, pero tecnificada, claro está, ¿no? Sí, entonces veíamos o vemos, chicos, que en Norteamérica, ¿no? Pues llevaban los intereses, las aspiraciones de la burguesía nata, de la burguesía originaria, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Con intereses propios de la misma, ¿correcto? Situación distinta que no ocurrió en nuestro contexto, ¿ya? En nuestro contexto, sí, los criollos no estaban pues a la par, no estuvieron pues a ese nivel, por así señalarlo, de desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, ¿no? No había pues obreros, no había burguesía, simplemente habían criollos, ¿no? Mestizos, etcétera. Entonces, el contexto de desarrollo de ambos países eran sumamente distintos, ¿no? Hay también la diferencia, o, ¿no? Abismal, y el desarrollo también abismal, ¿no? Que nos lleva a Norteamérica en relación, pues, al Perú. Chicos? Ya, muy bien. Importante indicar esto, ¿no? Importante señalar la misma. Ya ahí vemos, ¿no? La definición de la independencia de las 13 colonias, ¿no? Es un movimiento separatista. Entendemos por separatista, chicos, que va a buscar su autonomía, ¿no? Su independencia, ¿correcto? Ya. De los colonos ingleses establecidos en la costa atlántica de América del Norte, ¿no? Perdón, como objetivo liberarse del dominio de la corona británica. Ya, cuando hablamos de británica, hablamos de los ingleses, ¿correcto? Que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Bien. Ahí vemos los antecedentes, ¿no? Ya, por un lado, la persecución religiosa impuesta por los puritanos, ¿no? ¿Correcto? Protestantes, ¿no? Etcétera, ya que van a migrar hacia Norteamérica, lo que habíamos visualizado en el video, ¿no? Ya. Estos puritanos, después de la reforma, pues, ¿no? Que se va a establecer ya después de la reforma dentro de la iglesia, va a haber una posición conservadora, ¿correcto? Y una posición, pues, ¿no? Digamos así, vanguardista dentro de la región, ¿no? Católica, ya que se van a llamar protestantes, ¿no? Ellos tenían una visión distinta, una concepción distinta, ¿no? Ya, de país. Estos chicos van a migrar, pues, ¿no? A partir de 1500, 1600, ¿no? Ya a Norteamérica, ¿correcto? Ellos van a ser los primeros colonos, ¿ya? Y ellos, reitero, tenían una visión distinta, ¿ya? Si bien es cierto, eran colonos, ¿sí? Ingleses, ya eran colonos también, digamos así, franceses, etcétera, ¿correcto? Pero venían con otra intención, ya dentro del territorio pues norteamericano. Ellos venían con la intención de formar un estado-nación, ya de ser pues un estado soberano, ¿no? Desarrollar su industria, su empresa. No venían con el afán de saquear, ¿no? Oro, riqueza, minerales, ya que ese territorio era pues prácticamente, ¿no? Empobrecido en relación a estos recursos.
Ya, entonces, en relación a esa carencia, a esas necesidades que van a impulsar, pues, el desarrollo, ¿no? Técnico, industrial, ¿ya? Entender que en ese periodo, chicos, ¿no? En Europa se estaba desarrollando la primera revolución industrial, pues, ¿no? Ya que fue importante, ¿ya? Y eso también va a influenciar en el contexto, ¿no? De Norteamérica para poder potencializar su desarrollo, ¿no? Industrial, ¿correcto? Ya, muy bien. ¿Qué más vamos a visualizar, chicos? Dice, cada colonia gozaba de una organización política con amplios márgenes de autogobierno. O sea, vale decir que era un gobierno no federal. Es un gobierno unitario, pero federal. ¿Qué significa esto? Que todo ello pertenece, pues, no, ya es digamos, un sistema único, ¿correcto? Pero a su vez en este caso, por colonos, ¿no? De Nueva York, de Pensilvania, de Virginia, etcétera, chicos, tenían un gobierno autónomo, ¿ya? ¿Correcto? En la cual, pues, se regían, ¿no? Bajo sus propias normas, su propia directiva, etcétera. Ya hasta la actualidad, ¿no? Sí, se visualiza esto en Norteamérica, ¿no? Bien, ¿qué más nos indica? Dice, las colonias del norte se dedicaban básicamente al comercio, y a la industria, ¿no? Lo que estábamos señalando anteriormente, ¿ya? Mientras que la del sur se dedicaban, pues, a una economía agrícola, pues, basadas en la mano de obra, ¿no? Esclava, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? En esa época, no solamente en Norteamérica, ¿no? Sino también en nuestro contexto, van a traer, pues, población esclava, ¿no? Africana, ¿ya? Para poder realizar estas actividades, ¿no? Agrícolas, sí, en ese contexto. Ya, entonces ahí vemos, ¿no? Ya esa diferenciación entre estos dos sectores, ¿no? La primera, correcto, sí, la parte norte, donde da el afianzamiento, pues, ¿no? Del desarrollo del industrialismo, ¿ya? Y en la parte sur, ¿no? El desarrollo aún del mercantilismo, ¿no? ¿Ya? Correcto. Muy bien. Ahí observamos, chicos, las causas de la independencia, ¿no? De las 13 colonias. ¿Cuáles habrían sido esas causas iniciales, ¿no? Que va a permitir, pues, el desarrollo de la independencia de las 13 colonias, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. La primera de ellas, chicos, ya como estábamos señalando, es la guerra de 7 años entre Inglaterra y Francia, ¿ya? ¿Correcto? Va a ser una causa importante en la cual, ¿no? Inglaterra va a caer en una bancarrota. Si bien es cierto, había ganado la guerra, ¿no? Como estábamos señalando, pero había generado mucho déficit económico. Y ese déficit económico tenían pues que resarcirlo, ¿no? ¿Y de dónde iban a resarcir? Obligando a sus colonias al pago de más impuestos. ¿Ya? Correcto. Entonces, eso, chicos, va a ser la primera causa. ¿Ya? Muy bien. Otra causa, y vemos, ¿no es cierto? Las leyes, ¿no? De Tolshent, ¿no? Estas leyes, chicos, van a ser impuestos obligados a ciertos productos, como el plomo, el vidrio, la pintura, el papel, el té, productos que venían importados de Gran Bretaña, ¿no? O sea, venían ahí, pagábamos impuestos, nos habían subido el pago de impuestos, ¿no? Significaba ello. Si anteriormente pagabas o comprabas, ¿no? Ya a un sol o a un dólar, ¿no? ¿Correcto? Ya ahora ya no estaba a ese precio. ¿Correcto? Ya costaba $4, $5, ¿no? Y ese restante era ya mayor impuesto, pues, ¿no es cierto? Y la población, ¿no? Los colonos, ¿no? Ya norteamericanos se van a oponer a esto, pues, ¿no? Van a decir, ¿por qué hay que pagar más impuestos, ¿no? A estos productos, ¿ya? ¿Correcto? Y peor aún, no se nos considera en la toma de decisiones, ¿no? En Inglaterra. Si bien es cierto, tienen sus parlamentos, etcétera, pero no se toman nuestra voz, nuestros intereses, ¿no? Nuestra decisión también debía ser considerada, van a indicar ellos, ¿no? Bien, ¿qué más, chicos? Otra causa, vamos a ver, ¿no? La política autoritaria de Fernando III, ¿no? Ya por los impuestos impulsados a las colonias, ¿no? Con estos impuestos, chicos, no va a permitir, pues, el desarrollo industrial de las colonias, ¿ya? ¿Correcto? No va a permitir el desarrollo industrial de esas colonias, ya que esas colonias, reitero, no tenían gran avance, pues, ¿no? Industrial, tecnológico, ¿ya?
Y a su vez se veían coactadas, que solamente pues, ¿no? Comprar, vender, etcétera, con los ingleses. Y en ese entorno, por ejemplo, los franceses ya estaban en una transición también a la toma de poder, ¿no? De su burguesía. Ya la corona francesa, ¿no? Los españoles, los portugueses, etcétera. Entonces, ellos tenían como objetivo también dinamizar la economía, ¿no? Masificar a otras esferas o a otros, ¿no? Regímenes. Ya, correcto. Bien, y por último, chicos, ya, perdón, penúltimamente, ¿no? La ideología de la ilustración, que va a ser también un aspecto importante, ¿no? Como estábamos señalando. Ya, los ilustrados van a calar, pues, dentro de la conciencia social de la burguesía, ¿no? Norteamericana. Las ideas de Rousseau, de Montesquieu, ¿no? De Voltaire, ya, en este caso, de Kant, ¿no? Etcétera, van a calar en ellas y van a incendiar, ¿no? Ese espíritu, ya, ese espíritu y en relación a ellos, pues van a enmarcarse a la construcción de su propio Estado, ¿no? De obtener, pues, o la búsqueda de la independencia, ¿no? De las 13 colonias, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, ya, básicamente esto, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿algún comentario de parte de ustedes? Antes de continuar, ¿algún comentario, alguna acotación, alguna pregunta? Ya que sería, pues, importante, ¿no? Que sería importante. No, profesor, todo claro. Muy bien, entonces continuamos, chicos. Ya continuamos entonces. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar el proceso de la guerra, ¿no? El proceso de la guerra de la independencia, ¿correcto? El proceso de la independencia, ¿no? De las 13 colonias, ¿correcto? Ya. Ahí vemos algunos hechos resaltantes, importantes dentro de este periodo, ya, sí, que se van a dar, claro, de forma paulatina, ¿no? A partir de 1770, ¿no? La matanza de Boston. Tropas británicas van a asesinar a 5 colonos motivados por los colonos que protestaban contra los ingleses, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó en ese contexto, chicos? Ya que se van a oponer, pues, ¿no? Digamos, los colonos ingleses, ya en Norteamérica, y van a tomar por asalto, ¿no? Ya algunas embarcaciones, ¿correcto? Ya, y en relación a ello, ¿no? Van a asesinar a algunos de ellos, ¿no? Ya. Bien, después visualizamos también la ley del té, ¿no? En 1773. Es un impuesto dado a los colonos para recuperar, pues, la economía de Gran Bretaña, ¿no? Ya, estos colonos se van a rebelar vestidos de indios, ¿no? Van a arrojar, ¿no? Gran cantidad de té, ya, de los barcos ingleses. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Otro hecho importante, chicos, ya posterior a ello va a ser pues el primer Congreso Continental, ¿no? Ya el primer Congreso Continental, ¿correcto? Desarrolladas en Filadelfia, ya en la cual van a intentar pues en este caso ver, ¿no? Cuál debe ser el rumbo en la cual se debe de desarrollar, ¿no? Esta nación, sí, norteamericana, ¿correcto? Van a reunirse, ¿no? Van a intentar buscar pues esa autonomía de esta nación, ¿no? Sí, sometida, ¿no? A Inglaterra, ¿correcto? Bien, ahí visualizamos otro segundo congreso continental en Filadelfia, ¿no? Liderado en este caso ya, chicos, por George Washington, ¿no? Que va a crear, pues, el ejército continental, ¿no? El ejército continental, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí visualizamos el 4 de julio de 1776, ya es el día, pues, en la cual se va a obtener la independencia y es en ese caso, pues, ¿no? El día de la independencia norteamericana, ¿no? Ya, sí, en este caso en Nueva York, ¿no? ¿Correcto? Y por último, en 1777, los colonos van a recibir apoyo de Francia, de España, de Holanda, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera, chicos, van a expulsar a los ingleses, ¿ya? ¿Correcto? A los ingleses, ¿no? Ojo, ver acá algo importante, ¿no? Los
colonos ingleses van a tener apoyo de España, ¿ya? De España, ¿correcto? Porque veía a España también, ¿no? En este caso, tener por ahí también, pues, obtener ciertos beneficios económicos, ¿ya? Ciertos beneficios económicos, ¿no? En relación a esta, ¿ya? Y es la que va a impulsar también, ¿no? Este hecho. Y posterior a ello, ¿no? Después de la misma, las corrientes libertadoras del sur principalmente va a tener pues apoyo económico de los ingleses, ¿no? Porque contra los españoles en este caso, ¿no? O sea, le va a decir, ¿no? Ah, muy bien, tú ahora estás apoyando, ¿no? Ya, correcto, has apoyado anteriormente, ¿no es cierto?, a los ingleses, ya, perdón, has apoyado a los norteamericanos, le va a decir, pues, ¿no? Una forma así, ya, común. Has apoyado a los ingleses para que puedan obtener la independencia, ¿no? Muy bien, ahora voy a apoyar, ¿no es cierto?, a la corriente emancipadora, ¿no?, del sur, para que se puedan liberar también de tu dominio, ¿no?, de España. Ya, correcto, entonces va a haber también por ahí, chicos, otros intereses que se van a tejer, ¿no? Bien, y ahí vemos, ¿no?, la economía de las 13 colonias, ¿no?, cómo estaba diversificado, correcto, ya, como habíamos señalado, ahí tenían pues ya el surgimiento de una burguesía, ¿no? Una burguesía, el surgimiento también del proletariado, ¿no? Industrial, ¿sí? Características, ¿no?, clásicas de estados, pues, en esa época, ¿ya? Sí, en Francia también de igual manera, ¿no? En España, sí, en Inglaterra, correcto, pero en las colonias, como era en nuestro caso, no, no se visualizó esta figura, chicos, ¿no? Que sí se puede, ¿no?, observar en las colonias, pues en las colonias, ¿no?, ya inglesas, ¿correcto? Ya, muy bien. Ahí visualizamos, ¿no?, que las colonias del norte tenían pues gran desarrollo, ¿no?, industrial, ¿ya? Promovían pues el sector secundario de la economía, ¿no? ¿Ya? Dentro de la economía, chicos, dentro del proceso económico hay tres, ¿no? Tres etapas o tres sectores. Primero, segundo y tercer sector, ¿ya? Cada una de estas se diferencian una de la otra. El primer sector, chicos, es el sector extractivo, el sector de extracción, ¿no? ¿Qué extraemos? Materia prima. ¿Ya? Correcto, es el primer sector. Materia prima, materia bruta, ¿correcto? Es el primer sector, ¿no? El primer sector. Primer sector, ¿no? Ya es la extracción de materia prima, ¿correcto? Caso concreto, el Estado peruano. Ya somos un Estado primario exportador, ¿correcto? Bien, el segundo sector es el desarrollo industrial, ya, fabricación, pues, ¿no? O tecnificación, ya, es un sector inmenso, colosal e importante, ya, dentro de la estructura económica. Es el pilar fundamental dentro de una economía, ya, el segundo sector, el sector industrial, ya, ¿correcto? Este sector tenía Norteamérica. El Perú, en ese contexto, no tenía, chicos, ya, entonces hay una clara diferencia, ¿no?, de estos dos países. El sector terciario es la venta de productos, ya, es decir, ya, yo he obtenido de acá, ¿no? Un ejemplo, tengo acá materia prima, tengo acá, ¿no es cierto?, madera. Muy bien, esa madera voy a hacer una silla o una mesa, acá tengo mi mesa, ¿no? Una mesita. Muy bien. Vamos a entender que esto es una mesa, chicos. Una mesita acá. Ya está perfeccionado, ya está desarrollado, ¿no? Muy bien. Materia prima, ¿no? Sector secundario, transformación de la materia prima, ¿no? Ya, correcto. El sector terciario, bien, de acá voy a llevar acá y de acá lo voy a comercializar, lo voy a vender, pues, ¿no? Al mercado. ¿Ya? Voy a vender acá.
Muy bien, lo voy a poner a la venta, ¿no? Sí, correcto. Esos son los tres sectores, chicos. El sector extractivo, ¿no? El primer sector, y el sector extractivo de materia prima. El segundo sector es transformación de materia prima y el tercer sector es la venta de la materia transformada. O también sector servicios se conoce, ¿no? Ya. De estas tres, ¿no es cierto? Ya Norteamérica tenía estas ambas, ¿no? Estos tres juntas, ¿correcto? Pero en el caso nuestro, chicos, solamente tenemos el primero y el tercero. No hemos podido desarrollar el sector secundario, ¿ya? Y todos los países del primer mundo desarrollados han podido desarrollar, pues, reiteradamente, ¿no? Esa palabra, el sector secundario, ¿ya? Que es el motor principal de la economía, ¿correcto? Muy bien, por eso ahí nos indica, ¿no? El desarrollo del sector secundario de la economía, ¿no? Ya, muy bien. Eso en la parte norte, ¿no? Sí, de la colonia, ¿no? Inglesa. Y en la parte sur, chicos, ya desarrollaban pues el mercantilismo, ¿no? Ya, básicamente la producción, ¿no? Exportando tabaco, arroz, etcétera, ¿no? La producción agrícola principalmente, ¿no? Ahí visualizamos en la primera imagen, ¿no? Ya algunas empresas, algunas industrias, ¿no? Que van a producir, ¿no? Algunos insumos, materiales, mercancías, básicamente. Y en la segunda imagen, ¿no? Ya vemos ahí pues, la mano de obra esclava, ¿no? Sí, africana, ¿correcto? Muy bien. Ya, correcto, chicos. Bien, ahí vemos la guerra de los 7 años que se desarrolló, pues, entre, ¿no? En este caso, entre Inglaterra y Francia, pero habían otros países también que habían intervenido, ¿no? Por ejemplo, habían hecho un bloque Inglaterra y Prusia, y por otro lado también Francia, Austria y España, ¿no? Habían hecho ahí un bloque, una defensa, ¿no? Ya de 7 años, ¿correcto? Sí, este conflicto, chicos, de los 7 años se van a extender también a las colonias, como estaba señalando, ¿no? Anteriormente, ¿ya? Porque va a haber distintos otros intereses, ¿no? De esta guerra, de este proceso de guerra entre estos dos bloques, ¿no? Va a salir como ganador, como estamos señalando, Inglaterra y en este caso Prusia, ¿no? ¿Ya? Correcto. Pero va a caer una situación de pérdida económica, ¿ya? De pérdida económica, ¿no? Ahí visualizamos la fiesta del té, ¿no es cierto? Ahí vemos, ¿no? Toneladas de té que van a ser, pues, ¿no? Arrojadas, ¿ya? Ya que se habían dado muchos impuestos, ¿no? En la cual se imponían, pues, ¿no? A este insumo importante. La población, en este caso, pues, los colonos, ¿no? Ingleses, consumían abundante té, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, van a treparse, ¿no? A estas embarcaciones inglesas, vestidos de colonos, ¿no? Ya, ingleses, correcto, y van a devastar, van a destruir, ¿no? 15 toneladas de té, ¿no? Ya en este caso al mar, pues, ¿no es cierto? Y en relación a eso, chicos, en este caso Inglaterra les va a subir más aún los impuestos, ¿no? Les va a restringir poder comercializar sus productos con Inglaterra, ya producto de esta acción, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la independencia de las 13 colonias? Ahí visualizamos algunas de ellas, importante indicarlas. La primera, chicos, es la creación de la primera constitución de la historia, que tenía influencia también en otras independencias, ¿no? Como es la francesa. Ya, indicar que esta constitución ya, sí, desarrollada en esa época, es vigente aún en la actualidad. Ya no ocurre como en nuestro caso, que tenemos como 14 constituciones, ¿no? Ya, correcto, pero en Norteamérica, chicos, solamente han tenido una constitución. Si bien es cierto, hay algunas correcciones, algunas variaciones, etcétera, mediante enmiendas constitucionales, pero el espíritu inicial aún sigue vigente, ¿no? Aún sigue vigente. Ya, correcto. Entonces, eso
¿no? Como punto importante, ¿ya? La primera constitución, ¿no? ¿Ya? De la burguesía. Correcto. ¿Qué más, chicos? También vemos, ¿no? Fue la primera revolución liberal que funcionó, ¿no? Correcto. Para que pueda tomar pues el poder, ¿no? En ellas. Y va a también ser inspiración para las demás corrientes independentistas, ¿no? Dentro de Sudamérica, ¿ya? Correcto. Otro aspecto también importante, ¿ya? Otra consecuencia, visualizamos, la burguesía tomará un puesto de liderazgo dentro de la sociedad, ¿no? Ya que va a tomar el poder político. Y si toma el poder político, toma, pues, ¿no? En este caso, control total, ¿no? De la estructura estatal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice, Estados Unidos deja de ver como comercio bloqueado, ¿no? Al Reino Unido, convirtiéndose también en un punto sociocomercial con otros estados, ¿no? Ya que les habían bloqueado económicamente, ¿no? Ya Inglaterra, pero la independencia les va a permitir también comercializar con otros estados, ¿no? Francia, España, Portugal, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Otra consecuencia, chicos, Gran Bretaña va a perder su territorio, otros territorios también, ¿no? Ya debido, pues, al acuerdo para finalizar la guerra. Ya, correcto. Y con eso será, chicos, el fin del Imperio Británico, ¿no? Y por último, visualizamos también es el primer ejemplo de la división de poderes, ¿no? Norteamérica, chicos, representa pues un régimen ya presidencialista de división de poderes, ¿ya? ¿Correcto? Hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Es un régimen presidencialista, republicano. Situación distinta ocurre con Inglaterra, que es el régimen, ¿no? Político es parlamentario, ¿ya? Correcto. Sí, parlamentario, ¿no? Ahí no hablamos de presidente, sino de primer ministro, ¿no? ¿Ya? Muy bien, regímenes totalmente distintos, ¿no? Bien, vamos a visualizar un pequeño video, luego comentamos. A ver un momento. En 1700. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se denomina Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior.
La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vive. Muy bien, chicos, ya, bueno, ya estamos ya con la hora, ¿correcto? Muy bien. Ya, bueno, agradecerles a ustedes, ¿no? Su asistencia, su participación el día de hoy, ¿correcto? Y bueno, ya nos estaremos reencontrando, si Dios así lo permitiera, chicos, la semana que viene, ¿ya? ¿Correcto? Ya, Muy bien. profesor, muchas gracias. De igual manera, cuídense, chicos, hasta la siguiente semana. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, profesor. Hasta luego.